Capítulo 14. El convento. María Úrsula cumplía con tantas obligaciones como la Madre Superiora le encomendaba, muchas veces trabajando en la cocina, el huerto o los claustros de las hermanas, y se encontraba lagrimeando. La superiora era una mujer severa y enferma de sadismo que la obligaba a dejar al niño llorando en su cuna por horas. Por algo habrá querido tomarla el hombre, pensaba. Primero les coquetean y después chillan, rameras, mujeres que tienen que arder en el infierno. Tales eran sus pensamientos en las horas de los rezos, varias veces al día. Maru también participaba de los momentos de la oración. Más de una vez se ligó una bofetada de la superiora por no lograr calmar al niño. Las hermanas bajaban la vista en silencio, presas de temor, tristeza y compasión. Ten piedad de nosotros, Señor, cuida de mi niño, te lo ruego. Tú conoces mis padecimientos, mis tristezas, mis temores, la soledad tan grande que siento por el abandono de Francesco. Cuida también de él, Señor mío, tú sabes cuánto lo amo. Perdona su olvido. En domingos de sol lo esperé, ilusionada desde la mañana. También hubo domingos de lluvias y vientos, pero nunca dejé de esperarlo. No conozco las razones de su alejamiento, pero tú sí, mi dulce Señor. Ampáralo, te lo imploro. Bendice a mi familia allá en el Mediterráneo. Cuida del niño en esta tierra nueva, y si fuera de tu santa voluntad, devuélveme a mi querido esposo perdido. No nos abandones nunca. Amén. Cada vez que oraba y se sentía invadida por una soledad y angustias tan dolorosas como era estar sepultada viva, los ojos se le nublaban de lágrimas. La compañía del niño, no obstante, que ya balbuceaba la palabra mamá, le brindaba algo de las fuerzas que necesitaba para enfrentar las adversidades de cada largo y penoso día. Después de su llegada, una de las hermanas se le acercó mientras trabajaba regando el huerto. Sé por lo que has pasado, le dijo. Da gracias al Señor que oyó mis ruegos, y ese hombre malvado, ese sirviente del mal, no pudo consumar el ultraje, agregó. Maru se la quedó mirando con la pregunta en los ojos. ¿Qué es lo que sabes tú? No comprendo. La hermana siguió hablando. Yo tenía 12 años y fui a buscar un balde de agua por encargo de mi madre esa mañana. Me había alejado de la casa, pero estaba en el terreno de mi padre, quien trabajaba en el campo, mientras mi madre amasaba los panes que acompañarían nuestros almuerzos de toda la semana. En un momento sentí que me tapaban la boca. Lo que siguió fue horrible y yo no pude gritar ni defenderme. El hombre que me lastimó era José León Pérez. Mi padre trabajaba para él y yo lo conocía. Al día siguiente, mi padre me entregó a esta congregación acusándome de haberlo deshonrado. Mi madre lloró y le imploró que se apiadara de mí, pero él no quiso escucharlo. Dijo que si quedaba encinta sería una vergüenza mayor y él no me quería en su casa con un hijo bastardo. La monja quedó en silencio, recordando su pena, y Maru lloriqueaba a su lado. Luego aquella retomó su monólogo y dijo unas palabras que a Maru le quedaron grabadas a fuego en el alma. Desde ese día le pedí a Dios que nunca ese hombre volviera a lastimar así a nadie, y ahora sé que me oyó. La hermana se alejó en silencio y Maru se dio cuenta de lo afortunada que fue al reparar en la oportuna intervención de Marcos y los otros peones. Entonces agradeció al cielo, a los hombres y a las oraciones de la desdichada hermana a la que Dios había escuchado y respondido. Levántese ya, son las 5 de la mañana y debe preparar los desayunos para las hermanas. Sabe bien que después del laudes de 6 tomamos el té amargo con pan sin sal, y sería bueno que ya estuviese en la cocina, o piensa que está en un hotel.
sermoneó la superiora. Maru se quitó el camisón de lino color natural, igual al que usaban las hermanas, y también la cofia elastizada de la cabeza. Hacía un frío insoportable, porque eran los últimos días del invierno y los leños del hogar se habían apagado durante la noche. Además, las habitaciones estaban alejadas de la sala principal, en la que, hasta hace un rato antes, los leños habían estado ardiendo. La noche anterior, la superiora autorizó a las congregadas para llevar a la cama un ladrillo caliente envuelto en telas gruesas para paliar el frío, pero no concedió a Maru ese beneficio. La sombría mujer reflexionó: usted debe purgar culpas sometiendo su cuerpo a los padecimientos que yo le imponga, según la iluminación de mis pensamientos. Empezará no llevando a su cama más que una manta. Asegúrese de abrigar bien a su hijo, que sabrá Dios si se le conoce el padre al pobre chico, concluyó. Maru se hizo la señal de la cruz para invocar fuerzas en ese nuevo día que comenzaba tan amargo como los anteriores. Una sorpresa la esperaba. Mediando la mañana y haciendo alardes de sus capacidades actorales, la superiora se dirigió a Maru de manera encantadora. María Úrsula, querida, acérquese por favor a mi despacho. La llamaba en un tono de voz amable y desconocido que la dejó perpleja. Por un momento pensó que se estaba dirigiendo a otra persona con su mismo nombre. Pase, querida, por favor. Tiene visitas, dijo la bruja con una sonrisa que podía engañar a cualquiera. Parecía un ángel o quizá la mismísima Virgen. Ah, pero traiga a su hijito, esa preciosidad. Rápido, apúrese, tesoro mío. Vaya. Embotada y confundida, Maru se apresuró a buscar al bebé, que al verla dibujó una sonrisa franca y bella en su carita y balbuceó: «Mamá, mamá», levantando los bracitos. La esperaba parado en la cuna, tomado de los barrotes. Al entrar al despacho, vio sentados a Marcos y a una anciana mujer que a su lado la esperaban con rostros esplendentes de luz. La anciana, doña Catalina Susal, y entregó a la superiora un sobre con dinero. Se trataba de una suma importante por el asilo prestado que la mujer agradeció y guardó en una bóveda empotrada en la pared bajo llave. La superiora explicó a María Úrsula que sus servicios eran requeridos para la casa de la visitante. Cuando Maru escuchó tal apellido, el de León Pérez, comenzó a temblar y estuvo a punto de negarse, pero la mirada de Marcos le infundió esperanza y confianza. A partir, ellos, la agriada mujer, saludó desde la puerta del edificio y mandó a 2 hermanas que abrieran el pesado portón que comunicaba con el mundo exterior. Era la única entrada. Los demás eran paredones de 5 metros de altura, rodeando los interiores del convento. Durante el viaje hacia la estancia La Ema, pensamientos tormentosos cruzaban la mente de Maru, pero tenía certeza de que Marcos la había defendido del patrón y eso en algo la tranquilizaba. Al llegar, no pudo evitar el sobrecogerse, extasiada, viendo las verdes hiedras que cubrían las paredes del caserón. Le recordaron las que recubrían los empedrados del palacete, donde la vida había sido fugazmente hermosa, donde su hijo había nacido y su Francesco la había amado. Trepaban hacia los balcones del mismo modo. Suspiró y sospechó que él no estaba allí. Sintió un miedo incontrolable al darse cuenta de eso. Si él no estaba ahí, entonces, ¿dónde podría encontrarlo? Marcos ayudó a bajar del coche a las 2 mujeres.
El niño estaba hambriento y buscaba el pecho materno. La anciana ofreció un lugar de la casa para que pudiese amamantarlo tranquila. Ella estaba al tanto de todo, porque Marcos se lo había contado. En muy poco tiempo, madre e hijo parecían conocerse desde siempre y entablaban una franca relación de amor y confianza que les permitía rescatar a la luz, como de un hondo abismo, expuestas a la claridad del sol, las verdades y secretos del alma más impensados de desvelar poco antes. Marcos confiaba en esa mujer y ella en él, de un modo arrollador. El instinto y el llamado de la sangre los reunía con un hilo invisible, pero fuerte como el acero y valiosos como el oro. También le contó a su madre lo que había visto aquel domingo, 6 meses atrás, y la anciana comprendió las razones por las cuales Francesco se fue del modo que lo hizo. Ya era tiempo de terminar con aquella trampa del destino que los había separado a poco de su llegada a la Argentina, hacía ya más de 7 meses. Fue Marcos quien tomó la palabra para explicar a Maru aquellos enredos. Lo hizo con paciencia, tratando de no confundirla, poco a poco, dado que eran muchas verdades. María Úrsula, su esposo, no está aquí y nadie sabe dónde ha ido, comenzó diciendo. Maru empezó a sollozar, queda y silenciosa, tapándose la boca con un pañuelo. No quería prolongar más su incertidumbre, necesitaba saber cuánto fuera posible y no quería interrumpir ni hacer preguntas. Estaba hambrienta de respuestas y sabía que no necesitaba formular sus dudas y cuestionamientos. Marcos sabía por lo que ella había estado pasando. Es largo de explicar y este no es el momento, pero le aseguro que tengo autoridad en esta casa para tomar decisiones y para garantizarle que José León Pérez no la molestará. Continuó. Maru no pudo evitar una pregunta. ¿Cómo es eso posible, don Marcos? Usted y yo somos empleados, simples trabajadores. Sé bien que usted lleva años al servicio del patrón, pero no terminó de completar el planteo. Doña Catalina, Susana, Porcel y Ojeda, viuda de León Pérez, terció con solemnidad. Marcos es mi primer y único hijo, querida. Como él le ha dicho, es largo de explicar, pero confíe en lo que él le manifiesta. Aquí estará segura hasta que logremos dar con su esposo. Maru, boquiabierta, pasó de los sollozos al derrame de una copiosa lluvia de lágrimas. Algo de esperanza y emoción comenzaba a extender sus raíces bajo aquel manto de tanta negrura. A ella no había que explicarle cómo era que Marcos se erigía en una autoridad mayor que el propio León Pérez. Le alcanzaba con saberlo. Para doña Catalina, la joven mujer era quien le había devuelto a su hijo verdadero, ya que era por ella que su bien amado hijo había llegado hasta su propia casa y después de la contienda del 8 de septiembre pudo descubrir por sí misma las señas particulares en el cuerpo del muchacho que le abrían como una prueba documental su verdadera identidad. La búsqueda de Francesco ya ha comenzado, dijo Marcos, recuperando el hilo de la conversación. He enviado a 2 de mis hombres de mayor confianza para que lo busquen en las estancias y en los pueblos vecinos. También les he pedido que pasen la voz de la búsqueda. No tardaremos en dar con él, María Úrsula. Tenga fe. Después de pronunciar tales palabras, saludó a las mujeres y salió de la casa. El día 26 del mismo mes, una patrulla policial llegó a la casona. La noticia del hallazgo de los cuerpos descompuestos sin vida de varios días ya de José León Pérez y Marcelina López hicieron que las ventanas se cubrieran de negrura también. Las ventanas de la casa se cerraron en señal de luto y doña Catalina llevó vestidos negros durante un largo año por la muerte de José. Micaela Paz
Guardó luto para siempre, arrepentida por el amor y los cuidados que le negó a su hijo desde el día de su nacimiento. Desde ese día le pedí a Dios que nunca ese hombre volviera a lastimar así a nadie, y ahora sé que me oyó. Fueron las palabras que había dicho la monja en el convento, y Maru las recordó impresionada.